La lluvia no solo caía, estaba azotando la ciudad. Las cortinas de agua se estrellaban contra el suelo, violentas y furiosas, difuminando las luces de las calles de Manhattan en borrosas rayas naranjas. Dentro del restaurante Moonlight, casi vacío, Serena limpiaba la última sección de la barra, con todo el cuerpo dolorido tras 14 horas seguidas de pie. El reloj situado encima de la cafetera marcaba más de las 2 de la madrugada. Lo único que quería era irse a casa, sumergir sus pies doloridos en agua caliente y sumirse en un sueño sin sueños antes de que todo volviera a empezar al día siguiente. Una fuerte ráfaga de viento hizo que la puerta del restaurante se cerrara de golpe y el letrero de abierto se balanceara como si se hubiera vuelto loco. Y entonces vio a la niña, una pequeña figura acurrucada bajo el estrecho toldo exterior. Al principio, Serena pensó que era solo una ilusión óptica debido a la lluvia, pero entonces un rayo rasgó el cielo y lo vio con claridad. La niña era muy pequeña, tal vez de 10 años, y temblaba tanto que todo su cuerpo se estremecía. Llevaba un vestido rosa de princesa, de esos que se usan en las fiestas de cumpleaños elegantes, pegado a la piel, y sus bailarinas con brillantes estaban cubiertas de barro. Una de ellas había desaparecido por completo. La niña se abrazaba con fuerza, con el rostro pálido y surcado de lágrimas, y sus rizos negros goteando sobre la acera. El corazón de Serena se encogió, y sus propios problemas, la pila de facturas médicas sin pagar, la soledad de su pequeño apartamento, de repente le parecieron insignificantes. Sin pensarlo, abrió la puerta y salió. La campana sonó con una nota alegre y brillante, dolorosamente fuera de lugar en el aire cargado. «Oye, no puedes quedarte aquí fuera, te morirás de frío». La niña se estremeció, sus grandes ojos se abrieron con miedo, un miedo demasiado profundo para una niña de 10 años, y no solo porque estuviera atrapada en la tormenta. Intentó dar un paso adelante y gritó de dolor, sus rodillas raspadas se doblaron. Serena no dudó, se lanzó a la lluvia, el frío empapó su uniforme en un instante, levantó a la niña y la abrazó con fuerza. «Ya está bien, te tengo». La niña, Sofía, era un manojo de nervios. Le castañeteaban tanto los dientes que no podía articular palabra. Solo se aferraba al cuello de Serena como si le aterrorizara que la dejaran atrás. Serena se movió rápido. Cogió el grueso abrigo de lana que guardaba para volver a casa. El único recuerdo que aún le quedaba de la señora Patterson, gastado y deshilachado, pero cálido, y lo envolvió bien alrededor del pequeño cuerpo. Luego preparó el chocolate caliente más rico que pudo, añadiéndole un puñado entero de malvaviscos. «Bebe despacio. Te calentará por dentro», mientras Sofía daba pequeños sorbos con las manos temblorosas. Sus temblores comenzaron a disminuir. Serena se arrodilló para examinar las heridas. Rodillas raspadas y en la planta desnuda de un pie, un pequeño corte causado por un fragmento de vidrio. Limpió las heridas con delicadeza, con movimientos que había practicado durante los días en que había cuidado a su madre adoptiva. «Has corrido mucho, ¿verdad? ¿Quién te ha asustado así?» Se acababa de levantar para ir a por vendas cuando la pequeña mano de Sofía se disparó y le agarró la muñeca. El agarre era sorprendentemente fuerte, lleno de pánico. «Por favor», susurró la niña con voz temblorosa. «No llames a la policía». Serena se quedó quieta. Eso era lo primero que le habían enseñado a hacer en caso de emergencia, pero el terror en los grandes ojos marrones de Sofía era real. No se trataba de una niña perdida cualquiera. Era el miedo de alguien que huía de algo peligroso. «¿Por qué no, cariño? Ellos pueden ayudarte a volver a casa». Sofía negó con la cabeza con vehemencia y volvió a derramar lágrimas. «No lo entiendes. Mi padre es importante. Si esto se descubre, si los malos averiguan dónde estoy a través de un informe policial, me encontrarán. Lo harán». Se atragantó, incapaz de terminar. «Alguien me persigue. Corrí. Perdí mi teléfono. No sabía a dónde más ir». Las piezas encajaron en la mente de Serena. El costoso vestido de princesa, aunque empapado, aún parecía de buena calidad. El brillante colgante en el cuello de Sofía, auténtico, no bisutería. La intensa intensidad de su pánico, gente importante y mala.
No se trataba solo de una niña rica que se había perdido. Era algo mucho más peligroso. Está bien, decidió Serena, con voz suave pero firme. No llamaré a la policía, pero tengo que llamar a tu padre. Probablemente esté muy preocupado. ¿Me das su número? Sofía asintió con la cabeza, y el alivio inundó su pequeño rostro manchado de lágrimas. Recitó una serie de números en un susurro tembloroso, como si fuera un código secreto. Serena respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sacó su viejo teléfono con la pantalla rota del bolsillo de su delantal. Todos sus instintos le decían que esa llamada lo cambiaría todo. El aire dentro del restaurante se volvió denso, cargado de una energía que no podía nombrar. Entonces marcó el número. El teléfono ni siquiera tuvo tiempo de sonar. Respondieron al primer tono, como si alguien lo hubiera estado esperando, con el dedo sobre la pantalla durante horas. «Habla». La voz al otro lado era un gruñido grave y peligroso. No era una pregunta, era una orden. La voz de alguien acostumbrado a que le obedecieran. El tipo de voz que podía silenciar a toda una sala con una sola palabra. Una voz que transmitía todo un universo de furia contenida y el miedo ardiente de un padre que perdía lo único que valoraba por encima de todo. Por un segundo, Serena olvidó cómo respirar. Apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Oyó otras voces detrás de él, agudas y urgentes, hasta que él ladró una sola palabra que las hizo callar a todas, en silencio. Tragándose el nudo que tenía en la garganta, Serena encontró su propia voz. Sonó más suave de lo que ella pretendía, pero clara y firme. «Me llamo Serena. Soy camarera en el Moonlight Diner de Bleecker Street. Su hija está aquí conmigo». Una inhalación brusca al otro lado del teléfono. Luego, silencio, un silencio pesado, sofocante por su peso. «Sofía», dijo el nombre de su hija, no como una pregunta, sino como una plegaria, como la confirmación de su más profundo temor. «¿Está herida?» Los ojos de Serena se posaron en Sofía, que la miraba con ojos grandes y esperanzados, envuelta en el viejo abrigo de lana. Serena quería pintarle un cuadro a este hombre, para que entendiera no solo que su hija estaba a salvo, sino lo cuidadosamente que la estaban protegiendo. «Está a salvo», repitió Serena, su voz suavizándose con una calidez que no podía contener. «Está envuelta en el abrigo más cálido que tengo y está bebiendo una taza de chocolate caliente con malvaviscos». Hizo una pausa, decidida a ser completamente honesta. «Tiene algunos rasguños pequeños. Se ha raspado las rodillas y tiene un corte en el pie, pero no es grave. Está temblando por el frío y el miedo, pero es muy valiente. Está aquí, a mi lado, y está bien». El silencio al otro lado de la línea se hizo más profundo. Ya no era el silencio de un depredador esperando para atacar, sino el silencio de una tormenta que finalmente amainaba. El silencio de un padre que se alejaba del infierno. Cuando Marcus volvió a hablar, su voz había cambiado. El tono agudo del peligro seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por algo crudo, vulnerable, algo que Serena sabía que él rara vez mostraba a nadie. «Díselo». Las palabras se llenaron de emoción y su voz se volvió áspera. «Dile que papá va a ir a buscarla. Quédate al teléfono. No cuelgues. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para apoyar el canal. No olvides compartirla con tus seres queridos y suscribirte para no perderte las próximas historias conmovedoras». Serena le transmitió las palabras de Marcus a Sofía con voz suave, como se habla a una niña asustada. «Papá va a ir a buscarte. Eso es lo que ha dicho». Los grandes ojos marrones de la niña se iluminaron. Por primera vez desde que había entrado en la cafetería, algo más que miedo se reflejó en su mirada. Esperanza, confianza, el tipo de seguridad que solo un padre puede proporcionar. Sofía asintió y se acurrucó más en el viejo abrigo de lana, respirando el cálido aroma de la tela como si fuera un salvavidas en medio del mar nocturno. Serena mantuvo el teléfono pegado a la oreja, tal y como Marcus le había ordenado. Podía oír todo lo que sucedía a su alrededor. Pasos rápidos y decididos sobre una superficie dura, una puerta de coche cerrándose de golpe, un motor rugiendo, potente y salvaje, como una bestia finalmente liberada de sus cadenas.
Entonces volvió a oír la voz de Marcus, que ya no le hablaba a ella, sino que daba órdenes a alguien en un idioma que sonaba tajante y definitivo. Serena no entendía las palabras en italiano, pero entendía el tono. Era la voz de un hombre acostumbrado a tener el poder de la vida y la muerte, acostumbrado a la obediencia absoluta, y que ahora centraba toda esa fuerza en un único propósito: recuperar a su hija. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. La lluvia azotaba las ventanas como si quisiera entrar. Los truenos retumbaban en la distancia, y Sofía se acurrucaba cada vez que el sonido se acercaba. Serena dejó el teléfono sobre la encimera y activó el altavoz para que la línea permaneciera abierta. Luego se sentó junto a la niña. Abrazó a Sofía con la misma naturalidad con la que respiraba, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Su mano acariciaba la espalda de la niña con pequeños círculos, de forma constante y rítmica. «Cuéntame», dijo Serena, con voz baja y suave. «¿Qué te ha pasado?» Sofía permaneció en silencio durante un largo rato. Luego los fragmentos comenzaron a salir, dispersos y desiguales, como gotas de lluvia deslizándose por un cristal. «Fui a la fiesta de cumpleaños de Madison. Madison es mi mejor amiga en la escuela. Papá me dejó ir, pero solo si Tony venía conmigo. Tony es mi guardaespaldas. Pero yo quería ser normal, como los demás niños. No quería que alguien me siguiera todo el tiempo, así que me escapé por la puerta trasera cuando Tony no miraba». Serena escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Ella entendía ese sentimiento. Entendía el deseo de ser normal, de encajar, de vivir como los demás niños. Ella había sido esa niña en fríos orfanatos, siempre anhelando pertenecer a algún lugar. «Solo quería volver a casa sola», continuó Sofía, con la voz temblorosa. «Mi casa no está lejos, sé cómo llegar». Pero entonces un coche negro empezó a seguirme. Lentamente, siguió siguiéndome. Me asusté mucho. Empecé a correr. Corrí tan rápido como pude. No sé cuánto tiempo corrí ni cuán lejos llegué. Perdí mi teléfono. Perdí mi zapato. Y luego empezó a llover y no sabía a dónde ir. Las lágrimas volvieron a resbalar por las mejillas de Sofía. Serena la abrazó con más fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba entre sus brazos. «Ahora estás a salvo», le susurró. «Fuiste muy valiente. Hiciste lo correcto al correr, y ahora estás a salvo. Tu padre viene». A través de la línea abierta, Serena aún podía oír el rugido del motor. La voz de Marcus se interrumpía de vez en cuando, preguntando: «¿Cuánto tiempo más?», aguda por la impaciencia, y alguien respondía: «5 minutos, señor. 5 minutos». Serena miró a través del cristal, donde la lluvia seguía cayendo sin piedad. No sabía quién era realmente el hombre al otro lado de la línea. No sabía lo peligroso que podía ser su mundo, pero sabía una cosa: amaba a su hija. Un amor tan absoluto, tan feroz, que podría quemar el mundo entero si fuera necesario. Entonces lo vio. Faros atravesando la lluvia, intensos y cegadores, no uno, muchos. Avanzaban como un ejército en la noche, y el corazón de Serena comenzó a latir más rápido. Sofía levantó la cabeza y fijó la mirada en el cristal. «Papá», susurró. 3 SUV negros brillantes se deslizaron a través de la cortina de lluvia como enormes fantasmas y se detuvieron justo delante del restaurante con una precisión aterradora. No aparcaron ordenadamente como los coches normales. Cruzaron la calle, bloqueándola por completo y formando un muro de acero entre el mundo exterior y el pequeño restaurante. Los motores se apagaron casi al mismo tiempo. Y en ese instante, solo existía la tormenta, la lluvia que gritaba en un silencio que parecía una amenaza. Se abrieron las puertas de los coches. Los hombres salieron uno a uno, como piezas de una máquina programada a la perfección. Serena contó 6, no, 7. Todos ellos altos, de hombros anchos, vestidos con trajes negros a modo de uniforme, moviéndose con el paso medido de hombres entrenados. No eran guardaespaldas normales, ni seguridad corporativa. Se trataba de algo completamente diferente. Se desplegaron en formación alrededor del vehículo del medio,
con la mirada recorriendo la oscura calle y las manos descansando donde Serena sabía que se ocultaban las armas. No corrían, no se apresuraban, pero cada paso llevaba consigo una muerte contenida. El corazón de Serena latía con fuerza en su pecho. Apretó la mano de Sofía, acercándola a ella sin darse cuenta. No eran personas normales. Era el tipo de cosas que Serena solo había visto en las películas. En las historias sobre el inframundo, la gente hablaba en susurros. Y el hombre al que acababa de llamar, el padre de la niña que tenía en brazos, claramente se encontraba en la cima de ese mundo. Una parte de ella quería tener miedo, retroceder, correr. Pero Sofía se aferró a su mano, y esos ojos marrones ya no estaban llenos de miedo. Ahora brillaban, rebosantes de alegría y expectación. Para la niña este no era un ejército aterrador. Era el ejército de su padre. Era seguridad. La puerta del sub del medio se abrió y el mundo pareció detenerse. Marcus Valente salió y de inmediato, Serena comprendió por qué esos hombres le obedecían sin cuestionar nada. Era alto, más alto que todos los que lo rodeaban, de hombros anchos bajo un largo abrigo negro ahora empapado por la lluvia. Su cabello negro, salpicado de algunas canas en las sienes, estaba pegado a la frente, pero eso no disminuía en absoluto la autoridad que irradiaba. Su rostro era anguloso, con rasgos afilados como si estuvieran tallados en granito, y completamente inexpresivo. Frío, duro, peligroso. Una leve cicatriz le cruzaba la ceja izquierda, y sus ojos marrones oscuros barrían la calle con la mirada de un depredador que evalúa su territorio. No necesitaba mirar a sus hombres. Un ligero movimiento de cabeza fue suficiente, y dos de ellos se dirigieron inmediatamente hacia la puerta del restaurante, colocándose a ambos lados como estatuas de piedra. Los demás se dispersaron, sellando la zona y convirtiendo el pequeño restaurante en una fortaleza inexpugnable. Marcus avanzó. La lluvia caía sobre él, pero no parecía darse cuenta. Sus zancadas eran largas y decididas, cada paso como si midiera la distancia entre él y su hija. La luz del interior del restaurante se reflejaba en su rostro a medida que se acercaba. Y Serena pudo ver con más claridad su mandíbula apretada, sus pómulos rígidos y, en esos ojos fríos, en lo profundo del hielo, ardía un fuego, el fuego del miedo, de la desesperación, de un amor tan feroz que podía quemar el mundo. La puerta del restaurante se abrió, la campana sonó, dolorosamente fuera de lugar en el aire pesado. Marcus Valente entró y la sala pareció encogerse ante la fuerza de su presencia. Marcus se detuvo en medio del restaurante y sus ojos marrones oscuros recorrieron el espacio en un solo latido, pasando por las mesas vacías, la silenciosa barra, la vieja máquina de café. Entonces, esa mirada se fijó en la última mesa del fondo, donde una pequeña figura estaba sentada envuelta en un abrigo de lana demasiado grande, con los ojos muy abiertos fijos en él, y la máscara se derrumbó. Serena lo vio suceder justo delante de ella, como si alguien hubiera corrido una cortina. El rostro frío como el hielo de Marcus Valente, el rostro de un jefe, de un hombre que tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte, se hizo añicos. Primero llegó el dolor, agudo y despiadado, el dolor de las horas pasadas sin saber si su hija estaba viva o muerta. Luego, el alivio, que lo invadió como un maremoto, hundiendo sus anchos hombros y ahogándole la respiración. Esos ojos oscuros, fríos y aterradores, solo unos segundos antes, ahora brillaban con una luz que Serena sabía que él nunca dejaba ver a nadie. Amor puro y tan intenso que casi quemaba. «Papá», el grito de Sofía rasgó el aire. Saltó del reservado, el abrigo de lana cayendo al suelo, y se lanzó hacia su padre como una pequeña bala. Pies descalzos, rodillas raspadas, un vestido de princesa arrugado. Nada podía detenerla. Marcus se movió al mismo tiempo. No caminó. Se abalanzó hacia adelante, cayendo de rodillas en el suelo del restaurante sin importarle el costoso abrigo ni el golpe de sus rodillas contra las frías baldosas. Abrió los brazos y Sofía voló hacia ellos como si fuera el cielo. Los brazos de Marcus se cerraron alrededor de su hija, abrazándola con tanta fuerza
que parecía que quisiera aplastarla contra su pecho, como si pudiera protegerla de todo lo cruel de este mundo solo con su fuerza. Sofía sollozaba, los sollozos de una niña que por fin estaba a salvo, enterrando la cara en el cuello de su padre, con las manitas agarradas a su cuello. Y Marcus, el temible jefe de la mafia, el hombre que podía hacer temblar a toda una ciudad, también temblaba. Todo su cuerpo temblaba, y Serena podía ver cómo le temblaban los hombros con cada respiración que luchaba por contener. «Piccolia», susurró Marcus en italiano, con voz ronca. «Bambina mía, io are». Serena no entendía las palabras, pero entendía el significado. Eran las palabras de un padre dolorido y agradecido que sostenía lo más preciado de su vida después de haber estado a punto de perderla. Palabras que nunca había oído decir a nadie, y su corazón se apretó con una extraña sensación. No era envidia, era nostalgia, y algo que se parecía un poco a la alegría. Simplemente por ser testigo de que podía existir un amor tan hermoso en el mundo, Marcus aflojó su abrazo suavemente. Sus grandes manos levantaron el pequeño rostro de su hija, sus pulgares le secaron las lágrimas de las mejillas, y sus ojos recorrieron cada detalle, comprobando, evaluando. Luego miró hacia abajo, rodillas raspadas, un pie descalzo con un corte que ya había sido vendado. Apretó la mandíbula, y por un instante, algo peligroso brilló en sus ojos. Rabia, fría y despiadada. Alguien había oído a su hija y alguien pagaría por ello. Pero entonces Sofía habló, con la voz aún entrecortada por los sollozos. «Papá, lo siento. No te hice caso. Me escapé sola». Marcus la volvió a abrazar, apoyando la barbilla en la cabeza de ella y cerrando los ojos. «Hablaremos más tarde. Ahora mismo no importa. Nada importa. Estás a salvo. Estás aquí con papá». Se abrazaron así en la tranquila cafetería mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza fuera. Serena dio un paso atrás, sintiendo que estaba entrometiéndose en algo demasiado privado. Se dio la vuelta, con la intención de recoger la taza de chocolate caliente que se había enfriado para darles más espacio. Pero entonces sintió esa mirada, intensa, penetrante, fija directamente en ella. Marcus Valente había levantado la cabeza y por primera vez la miró de verdad. Esa mirada dejó a Serena clavada en el sitio. No podía moverse. No podía apartar la vista. Ni siquiera podía respirar. Marcus Valente la estaba mirando. Y en sus 28 años de vida, nunca se había sentido tan transparente. No era la mirada casual de un cliente. No era la mirada indiferente de la gente con la que se cruzaba cada día. Esto era algo completamente diferente, penetrante, afilado como una navaja, como si estuviera leyendo cada página del libro de su vida con una sola mirada. Esos ojos marrones oscuros se movían lentamente, sin prisa, sin vergüenza. Desde su cabello castaño aún empapado por la lluvia, con mechones pegados a sus mejillas y frente, hasta su rostro pálido por la falta de sueño, con ojos verde claros sombreados pero firmes, que se negaban a pestañear bajo su mirada, hasta su viejo uniforme de camarera, descolorido tras demasiados lavados, todavía húmedo en los hombros y el pecho desde el momento en que había salido corriendo bajo la tormenta para salvar a Sofía, hasta sus manos delgadas, con los dedos ásperos y agrietados por el trabajo, que agarraban un paño de limpieza como si fuera un arma invisible, hasta sus zapatos, con las suelas desgastadas, el derecho roto en la punta, con un pequeño desgarro que no podía permitirse arreglar. Él lo veía todo. Serena lo sabía. Él vio la pobreza grabada en cada detalle. Vio la dura vida tallada en las arrugas de su rostro. Vio el agotamiento tras 14 horas de pie. Ella estaba acostumbrada a las miradas despectivas de la gente con dinero. Acostumbrada a que la consideraran menos que humana. Se preparó para ello, pero no llegó. En los ojos de Marcus no había desprecio, ni lástima barata, solo una evaluación pura y mesurada, y algo más que Serena no sabía nombrar. Un pequeño destello, como si hubiera encontrado algo inesperado, algo que le llamaba la atención. Marcus se levantó, con un movimiento sorprendentemente suave para un hombre tan grande. Sofía seguía aferrada al cuello de su padre, y él la levantó con facilidad, con un brazo sosteniéndola por debajo
y el otro aún abrazándola. Parecía diminuta en sus brazos, como un polluelo protegido por unas alas enormes. Sofía había dejado de llorar, con la cabeza apoyada en su hombro y los párpados pesados por el cansancio y la seguridad. Marcus se acercó a Serena, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Era casi 20 centímetros más alto que ella y a esa distancia, su presencia se sentía como un muro. Abrumadora, poderosa, pero no amenazante, al menos no para ella. Tú eres Serena. Su voz era grave y profunda. No era una pregunta, sino una confirmación, como si conociera su nombre desde hacía mucho tiempo, como si lo hubiera grabado en su memoria en el momento en que ella lo había pronunciado por teléfono. Serena asintió con la garganta seca. Sí. Marcus hizo una pausa. Luego dijo solo 2 palabras, pero esas palabras eran pesadas como una montaña, profundas como el mar, y llevaban el peso de un voto. Gracias. Serena había oído esas 2 palabras innumerables veces en su vida. De los clientes cuando les servía la comida. De desconocidos cuando les recogía algo que se les había caído. Palabras familiares, palabras comunes, a veces vacías. Pero cuando Marcus Valente las pronunció, dejaron de ser comunes. Llevaban el peso de una vida, de un padre al que acababan de devolver a su única hija, de una promesa silenciosa de que nunca olvidaría lo que ella había hecho esa noche. Solo hice lo que cualquiera haría, dijo Serena, con una voz más débil de lo que hubiera deseado. Marcus inclinó ligeramente la cabeza y algo pasó por sus ojos. Casi tristeza. No, dijo él, no todo el mundo lo haría. Marcus cambió a Sofía a un brazo y extendió la mano libre hacia Serena. Un gesto sencillo, un apretón de manos, algo que ella había hecho miles de veces en su vida, con clientes, con desconocidos, con rostros que nunca recordaba. Pero esta mano era diferente. Esta mano pertenecía al hombre cuya mera llegada había silenciado toda una calle. Esta mano podía gobernar un imperio, y esta mano la estaba esperando. Serena dudó, solo un instante. Algo en su instinto le gritaba, advirtiéndole que si tocaba esa mano, todo cambiaría. Que esto no era solo un intercambio cortés, que era un umbral, y una vez que lo cruzara, no podría dar marcha atrás. Pero extendió la mano de todos modos. Sus dedos tocaron la palma de Marcus y el mundo estalló. Una descarga eléctrica. No había otra forma de describirlo. Una oleada de calor, feroz y temblorosa, brotó del punto de contacto, recorrió su brazo y se extendió por todo su cuerpo como fuego en sus venas. Serena dejó de respirar. Su corazón se saltó un latido y luego volvió a latir más rápido, más fuerte, casi doloroso. Se le erizó la piel, le flaquearon las rodillas y no pudo moverse. No pudo apartarse, solo pudo quedarse allí de pie, atrapada en un momento en el que el tiempo no existía. La mano de Marcus se cerró alrededor de la suya, cálida, poderosa y temblorosa. Abrió mucho los ojos al mirarlo y lo vio. Marcus también se había quedado rígido. Sus ojos oscuros estaban más abiertos, sus pupilas dilatadas, y en esa mirada había una conmoción que no podía ocultar. Lo sintió. La misma corriente, la misma llama repentina, lo mismo inexplicable que chispeaba entre 2 completos desconocidos en una pequeña cafetería a las 2 de la madrugada. Se miraron fijamente. Nadie habló. Nadie lo necesitaba. El lenguaje se volvió inútil cuando el cuerpo lo decía todo. Serena podía sentir el pulso de Marcus a través del contacto de sus manos, rápido y fuerte. Nada que ver con la calma de su fría apariencia, y ella sabía que él también podía sentir el suyo. Podía oír cómo su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. El momento se alargó, 1 segundo, 2, tal vez toda una vida. Entonces Sofía se movió en los brazos de su padre y la burbuja estalló. Marcus parpadeó como si despertara de un trance. Soltó la mano de Serena. Lentamente, casi sin querer, Serena dejó caer el brazo a un lado, pero su piel aún hormigueaba. Aún conservaba la huella de su mano como una marca. «Tenemos que irnos», dijo Marcus. Su voz era un poco más áspera que antes. «Necesita descansar», asintió Serena, sin atreverse a hablar. Marcus se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta.
Sus hombres ya tenían la puerta del coche abierta, esperando. Pero antes de que él volviera a salir a la lluvia, Sofía levantó la cabeza del hombro de su padre. Sus grandes ojos marrones buscaban a Serena. «Adiós, Serena», dijo, saludando con la mano, con voz débil, pero cálida. «Gracias por el abrigo y los malvaviscos». Serena intentó sonreír, aunque le temblaban los labios. «Adiós, Sofía. Cuídate». Marcus se detuvo un instante y miró a Serena por última vez. Esa mirada decía más que 1000 palabras. Luego salió, y la lluvia se tragó su alta figura y la pequeña niña en sus brazos. La puerta del coche se cerró, los motores rugieron, y la comitiva negra se alejó, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera estado allí. Serena se quedó sola en la cafetería vacía. El timbre de la puerta aún parecía flotar en el aire. El chocolate caliente se enfrió sobre la mesa. Un pequeño charco marcaba el lugar en el suelo donde había estado sentada Sofía, y la mano de Serena, su mano derecha, aún estaba caliente, aún temblaba, aún recordaba la sensación de su agarre. Entonces se dio cuenta. El abrigo, el viejo abrigo de lana de la señora Patterson, el único recuerdo que le quedaba a Serena de su difunta madre adoptiva. Sofía aún lo llevaba puesto cuando Marcus se la llevó. Se lo habían llevado con ellos. Serena miró a través del cristal, donde la lluvia seguía cayendo sin cesar, y no sabía si debía llorar o reír. Acababa de perder lo más preciado que tenía, pero, extrañamente, no sentía dolor, solo una profunda intuición que le decía que volvería a ver ese abrigo. Volvería a ver a esa niña. Volvería a ver a ese hombre, y esa certeza la asustaba más que nada. El primer día, Serena se despertó y se preguntó si todo había sido un sueño. Se tumbó en la estrecha cama de su pequeño apartamento estudio, mirando al techo manchado de humedad, tratando de convencerse de que no había habido ninguna noche tormentosa, ninguna niña con un vestido de princesa, ningún convoy negro, ningún hombre con ojos marrones oscuros que pudieran ver directamente a través del alma. Pero entonces levantó la mano derecha, miró su palma y la sensación seguía allí, cálida, temblorosa, como si su piel hubiera memorizado para siempre la huella de su mano. Fue a trabajar al restaurante como siempre, sonriendo a los clientes, sirviendo café, limpiando mesas, aceptando las pequeñas propinas. Pero cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia la puerta. Cada vez que sonaba la campana, su corazón daba un salto. Cada coche negro que pasaba por la ventana le robaba el aliento, esperando, esperando. Y luego decepcionada cuando no era él. Al final del día se regañaba a sí misma por esa tontería. ¿Quién era él? ¿Un jefe de la mafia? ¿El dueño de todo un imperio clandestino? ¿Y quién era ella? ¿Una camarera arruinada con deudas hasta el techo? ¿Por qué iba a volver? ¿Y por qué ella quería que volviera? Al segundo día, la realidad le golpeó como una bofetada. Cuando abrió el buzón, Serena encontró un sobre blanco con el logotipo del hospital impreso en la esquina. Ni siquiera necesitó abrirlo para saber lo que era. Una carta de demanda, la tercera de ese mes, por $100,000. El saldo restante de las facturas del hospital de la señora Patterson, la única madre adoptiva que la había querido. La mujer que había sostenido la mano de Serena hasta su último aliento en una cama de hospital 2 años antes. Serena había pagado la mitad con sudor y lágrimas, con interminables turnos extra, sin desayunar durante 6 meses. Pero los $100,000 restantes seguían pesando sobre ella como una sentencia de muerte. Los intereses seguían aumentando. La fecha límite se acercaba y ella no sabía qué hacer. Entró en la cafetería como una sonámbula. Tenía ojeras y caminaba con paso pesado. Frank, el dueño, la observaba con preocupación desde detrás del mostrador. Era un hombre de 55 años con cabello gris y ojos amables. Él era quien le había dado este trabajo cuando nadie más quería contratar a una huérfana sin experiencia. No dijo nada. Simplemente le puso un plato de sopa caliente delante durante su descanso para almorzar. «Come, chica». Su voz era cálida. «Estás demasiado delgada». Serena intentó sonreír. Intentó tragar cada cucharada a pesar de la amargura que sentía en la garganta. No lloró. Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo llorar. Al tercer día, Serena tomó una decisión.
Olvidar, olvidarlo todo. Olvidar aquella noche tormentosa. Olvidar a la niña de grandes ojos marrones. Olvidar al hombre de las manos cálidas. Su mundo y el de ella estaban separados por todo un universo. Él vivía en una mansión con guardaespaldas, coches de lujo y poder. Ella vivía en un apartamento de 15 metros cuadrados, con cucarachas y ratas, con noches de insomnio, preocupándose por el alquiler. Conocerlo había sido un accidente, un breve momento en la corriente de la vida. Probablemente él la había olvidado en el instante en que la comitiva abandonó la calle. Y ella también debería olvidarlo. Tenía que hacerlo. Serena lo repetía como un mantra mientras limpiaba las mesas, servía café y contaba las propinas al final del día. Olvidar, olvidar, olvidar. Pero cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos marrones oscuros mirándola. Cada vez que tocaba algo, recordaba el tacto de su mano. Y cada noche, tumbada sola en la oscuridad, se llevaba la mano derecha al pecho, donde su corazón seguía latiendo a un ritmo que no podía controlar. 3 días, 72 horas, 420 minutos. Y aún no podía olvidarlo. La tarde del tercer día, el Moonlight Diner estaba extrañamente tranquilo. Solo había un cliente sentado en un rincón alejado, absorto en un periódico junto a una taza de café que se había enfriado. Serena estaba detrás del mostrador con un paño en la mano, pero en realidad no estaba limpiando nada. Simplemente estaba allí de pie, con la mirada apagada, mirando a través del cristal, donde la débil luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ramas desnudas. Había decidido olvidar. Se había dicho a sí misma cientos de veces que se había acabado. Entonces, ¿por qué su corazón seguía dando un vuelco cada vez que oía un motor en la calle? Entonces lo oyó. Un motor, no como los taxis o autobuses que pasaban todo el día. Más suave, más potente, familiar de una manera que no tenía sentido. Serena levantó la cabeza y su corazón se detuvo. Un coche negro se detuvo justo delante de la cafetería. No eran 3 como aquella noche, solo uno. Y el hombre que salió del asiento del conductor no era un guardaespaldas, ni un chofer. Era él, Marcus Valente. Sola, se quedó paralizada donde estaba, sin darse cuenta de que el paño se le había resbalado de los dedos. Marcus entró en la cafetería, el timbre de la puerta resonó en la tranquila sala, y Serena no pudo hacer nada más que mirarlo fijamente. Parecía diferente a aquella noche. No llevaba el largo abrigo negro empapado por la lluvia, ni tenía el rostro frío de un hombre dispuesto a quemar el mundo. Hoy llevaba pantalones negros y una sencilla camisa gris, con el botón superior desabrochado y las mangas remangadas hasta los codos, pero seguía siendo elegante y poderoso. Sin embargo, ahora había algo más suave en él, algo más cercano, más humano. Y en sus manos, Serena vio el viejo abrigo de lana doblado con cuidado y pulcritud, y junto a él, una pequeña caja de regalo envuelta en papel marrón sin adornos. Marcus se dirigió hacia la barra, y la distancia entre ellos se acortaba con cada paso. Serena quería decir algo, saludarlo, preguntarle por qué estaba allí, pero tenía la garganta seca y los labios pegados. Lo único que podía hacer era quedarse allí, mirándolo con los ojos muy abiertos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Marcus se detuvo a un paso de ella. Sus ojos marrones oscuros se clavaron en los de ella, y esta vez no había la fría evaluación de antes. Había algo más cálido en esa mirada, algo casi gentil. Serena, dijo su nombre, y en la baja calidez de su voz sonó como música. Señor Valente, susurró ella, recuperando por fin la voz. Una esquina de la boca de Marcus se levantó, casi en una sonrisa. Marcus, la corrigió. Llámame Marcus. Antes de que ella pudiera reaccionar, dejó el abrigo de lana sobre el mostrador, justo delante de ella. El viejo abrigo de la señora Patterson, el recuerdo que creía haber perdido, pero ahora estaba allí, doblado con cuidado, limpio y con un ligero aroma a lavanda que estaba segura de que nunca antes había tenido. Sofía no lo soltó durante 2 días, dijo Marcus, con voz baja y tranquila. Me dijo que el olor la hacía sentir segura. Tuve que prometerle que te lo devolvería antes de que me dejara llevarlo a lavar. Serena tocó el abrigo con los dedos temblorosos.
Levantó la vista hacia él, con los ojos ardientes. Gracias, gracias, Marcus. Se corrigió, y su nombre en su lengua tenía una extraña dulzura. Marcus asintió y colocó la pequeña caja de regalo junto al abrigo. He venido a devolverte lo que te pertenece, dijo, y hay un pequeño regalo para agradecerte lo de aquella noche. Serena miró la pequeña caja de regalo sobre la encimera y luego volvió a mirar a Marcus. No estaba acostumbrada a recibir regalos. No recordaba la última vez que alguien le había dado algo. Quizás había sido la señora Patterson, una bufanda tejida a mano la última Navidad antes de que supiera que estaba enferma. Después de eso, no había habido nadie. Ni regalos, ni amabilidad, solo facturas y soledad. No puedo aceptarlo. Serena negó con la cabeza. Ya me diste las gracias aquella noche. No necesito nada más. Marcus la miró con paciencia. Ábrelo, dijo. Su voz no era una orden, era casi una súplica. Si lo abres y sigues sin quererlo, no te obligaré. Serena dudó durante mucho tiempo. Luego, con las manos ligeramente temblorosas, tomó la caja. El papel marrón era sencillo, sin lazos ni cintas brillantes. Lo despegó con cuidado, como si temiera dañar algo precioso en su interior. Cuando quitó la tapa, Serena dejó de respirar. Sobre un terciopelo negro había un par de guantes de cuero, de un cálido color marrón, del mismo tono que el abrigo de la señora Patterson. Los tocó y sus dedos casi se hundieron en una suavidad que no podía creer. No eran el tipo de guantes que había visto en las tiendas de gangas. Eran de cuero auténtico, curtido y acabado por manos expertas, del tipo que solo se había atrevido a mirar a través del cristal de las tiendas caras. Pero lo que le oprimía el pecho no era su precio, era el cuidado que había detrás de ellos. No era dinero en efectivo, ni joyas caras sin sentido, ni el tipo de lujo que los ricos solían exhibir. Eran guantes, prácticos, cálidos, para alguien que trabajaba en un restaurante frío durante el invierno, que caminaba a casa con un viento gélido, que soportaba el frío que cortaba la piel de las últimas horas de la noche. Marcus había visto sus manos agrietadas, había visto sus dedos enrojecidos por el frío y había elegido algo que ella realmente necesitaba. A Serena se le llenaron los ojos de lágrimas y tuvo que parpadear una y otra vez para evitar que cayeran. ¿Cómo lo supiste?, susurró con voz entrecortada. Lo vi, respondió Marcus simplemente. Esa noche, tu mano estaba helada cuando tocó la mía y los guantes que llevabas en el bolsillo del abrigo estaban hechos jirones. Ella no supo qué decir. Nadie había notado nunca esos pequeños detalles sobre ella. A nadie le había importado lo suficiente como para ver lo que ella intentaba ocultar. Pero Marcus lo había visto en esos pocos minutos aquella noche. Había visto más de lo que nadie había visto en los 28 años de su vida. Gracias, dijo ella, y esas dos palabras expresaban todo lo que sentía en su corazón. Marcus asintió con la cabeza y el ambiente entre ellos se suavizó. Miró el abrigo de lana que aún estaba sobre el mostrador y luego volvió a mirarla a ella. Sofía no deja de preguntar por ti, dijo. Quiere saber si Serena está bien, si Serena sigue haciendo chocolate caliente con malvaviscos. Incluso ha hecho dibujos de esa noche. Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca, la primera que Serena había visto, y cambió su rostro por completo. Menos aterrador, más cálido, como el padre que realmente era. Ella dijo, este abrigo huele como su madre, como la seguridad, como ser amada. El corazón de Serena se encogió. Bajó la mirada hacia el abrigo y acarició con los dedos la lana desgastada. Era de mi madre adoptiva, dijo, con una voz apenas audible. La señora Patterson era la única persona que realmente me quería. Hizo una pausa y tragó saliva. Murió hace 2 años. Cáncer. Este abrigo es lo único que me queda de ella. Silencio. Un silencio pesado y profundo los envolvió. Serena no se atrevía a levantar la cabeza, temerosa de que él viera las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Pero entonces sintió una mano tocar la suya, con delicadeza, y levantó la vista. Marcus la observaba, y en esos ojos marrones oscuros no vio lástima. Vio comprensión, la empatía de alguien que había perdido a la persona que más quería. Él también era viudo.
Sabía lo que era la pérdida. Y en ese momento, el muro entre el poderoso jefe de la mafia y la camarera arruinada se derrumbó por completo. Lo entiendo, dijo Marcus. Solo 2 palabras, pero tenían el peso de todo un universo. Y Serena le creyó. Creyó que él realmente lo entendía. Marcus no se marchó. En cambio, echó un vistazo al restaurante, se dirigió a una mesa cerca de la ventana y se sentó. Serena se quedó allí, atónita, sin saber qué hacer. Había dado por sentado que él le devolvería el abrigo, le diría unas palabras de cortesía y desaparecería de nuevo en su mundo de riqueza, como había hecho antes. Pero él estaba allí sentado, tranquilo, como si se tratara de una cafetería familiar a la que acudía todos los días, y la miraba con una expresión paciente y expectante. ¿Puedo pedir un café?, preguntó Marcus. Y la sencillez de la pregunta hizo que Serena soltara una pequeña risa entre lo absurdo de la situación. Un jefe de la mafia sentado en su cafetería barata, pidiendo una taza de café como cualquier cliente normal. Por supuesto, ella asintió y se dirigió hacia la cafetera. ¿Cómo lo toma? Solo, sin azúcar, sin leche. Vertió el café en una taza de cerámica blanca, con las manos aún temblando un poco. Cuando lo llevó a la mesa, Marcus señaló el asiento frente a él. Siéntese, dijo, a menos que esté ocupada. Serena miró a su alrededor. El cliente que leía el periódico en la esquina más alejada se había ido en algún momento sin que ella se diera cuenta. El restaurante estaba completamente vacío. Frank estaba en la cocina preparándose para el turno de noche. No tenía motivos para negarse. Se sentó, con la espalda recta y las manos cuidadosamente cruzadas en el regazo. Incómoda, insegura, sin saber dónde mirar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Marcus, dando un sorbo a su café. 10 años, respondió Serena. Frank, el dueño, me dio este trabajo cuando salí del sistema de acogida. Nadie más quería contratar a una chica de 18 años sin experiencia y sin nadie que respondiera por ella. 10 años es mucho tiempo. Sí, asintió ella, pero me gusta estar aquí. Frank es bueno conmigo. El trabajo es estable y estoy acostumbrada. No mencionó el dolor de piernas que sentía después de cada turno de 14 horas. No mencionó el dolor de espalda por estar de pie demasiado tiempo. No mencionó las noches en las que volvía a casa tan agotada que ni siquiera se molestaba en cenar. Pero, de alguna manera, Marcus pareció leerlo todo de todos modos. ¿Cuánto duran tus turnos?, preguntó él. De 12 a 14 horas. Depende del día. Marcus apretó la mandíbula. Eso es demasiado. Serena se encogió de hombros. Necesito el dinero. Se produjo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Marcus la observó con la mirada fija, como si intentara leer las páginas que ella mantenía ocultas. ¿Y tu familia?, preguntó. Aparte de tu madre adoptiva, que falleció. La pregunta le llegó como una puñalada en una vieja herida. Serena respiró lentamente. Solo estoy yo, dijo, con una voz ligera como el viento. Nunca conocí a mis padres biológicos. Me abandonaron en el hospital el día que nací. Crecí en orfanatos. Me adoptaron 3 veces. Las 3 veces me devolvieron. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia la mesa. La señora Patterson me adoptó cuando tenía 15 años. Fue la única que me quedó, y ahora ella también se ha ido. Así que sí, solo estoy yo. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dejó la taza de café y la miró directamente a los ojos. Sofía tampoco tiene a nadie más que a mí, dijo en voz baja. Mi esposa Isabela murió hace 4 años. Tenía una cardiopatía congénita. Me lo ocultó durante años porque no quería que me preocupara. Una sombra de dolor se dibujó en sus ojos oscuros. Una mañana no se despertó. Sofía solo tenía 6 años. Serena sintió un pinchazo en el corazón. Lo siento, no lo sientas. Marcus negó con la cabeza. No necesito compasión. Solo quiero que lo entiendas. Hizo una pausa y su mirada se perdió en la lejanía. Sofía es exactamente igual que su madre. Los rizos negros, los grandes ojos marrones, incluso la personalidad. Le encanta dibujar. Le dan miedo los truenos. Y llora cuando ve películas tristes.
Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca, la sonrisa de un padre que piensa en su hija. Echa mucho de menos a su madre, especialmente en las noches de tormenta, porque Isabela solía abrazarla para que se durmiera cada vez que había truenos y relámpagos. De repente, el teléfono que Marcus llevaba en el bolsillo comenzó a vibrar, y luego volvió a vibrar. Luego siguió vibrando con fuerza y sin cesar, como si estuvieran llegando docenas de llamadas a la vez. Serena miró su bolsillo, donde la pantalla brillaba una y otra vez. Sabía que era un hombre ocupado. Sabía que dirigía un imperio. Se preparó para que él se disculpara y se marchara. Pero Marcus simplemente metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono y lo apagó por completo. La pantalla se quedó en negro. La vibración se detuvo y él colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si fuera menos importante que esta conversación. Continúa, dijo Marcus, mirándola. Quiero saber más sobre ti. Serena lo miró fijamente, demasiado sorprendida para hablar. El hombre más poderoso de la ciudad acababa de apagar su teléfono para dedicarle tiempo a ella, una camarera en un restaurante barato. Y en ese momento, supo que Marcus Valente era diferente a todas las personas que había conocido. Hablaron hasta que la puesta de sol fuera de las ventanas tiñó el cielo de rojo. Serena no recordaba la última vez que había hablado tanto con alguien. Le habló de los libros que leía en sus noches de insomnio, de su pequeño sueño de abrir una acogedora panadería, de las flores que cultivaba en el alféizar de la ventana de su pequeño apartamento. Y Marcus la escuchó de verdad, no con esa escucha cortés, con la mirada perdida, asintiendo con la cabeza de forma automática, sino con esa escucha que la hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Entonces, el reloj de la pared dio las 6 y Frank salió de la cocina para indicar que el turno de Serena había terminado. Ella se quedó de pie, incómoda, sin saber qué decir. Marcus también se levantó y dejó unos billetes sobre la mesa, más de 10 veces el precio de una taza de café. Te acompañaré al coche, dijo. No es una oferta, sino un simple hecho. Serena quería negarse. Quería decir que no era necesario, que podía arreglársela sola, que él ya había pasado demasiado tiempo allí. Pero cuando miró esos ojos marrones oscuros, no pudo articular palabra. Solo asintió con la cabeza, cogió el abrigo de lana y la caja con los guantes y salió. El aire de la tarde era fresco y traía el olor de las hojas secas y la húmeda advertencia de que iba a llover. Serena llevó a Marcus a la esquina donde estaba aparcado su viejo coche, un Toyota Corolla de 1992. La pintura estaba descolorida y tenía una abolladura en la puerta derecha que no podía permitirse arreglar. Estaba allí, pequeño y triste, junto al elegante Maserati negro de Marcus. El contraste era tan marcado que casi dolía. Dos mundos, dos vidas, separados por un abismo infranqueable. Serena se detuvo junto a su coche y se volvió hacia Marcus. Gracias, dijo en voz baja, por todo, por el abrigo, por el regalo, por esta tarde. Marcus no respondió de inmediato. Se quedó allí, alto y en silencio, con la luz del atardecer cayendo sobre su rostro anguloso y suavizando sus duras líneas. Sus ojos sostuvieron los de ella, profundos e indescifrables, como si sopesaran algo importante. Luego se acercó. Un paso, dos, hasta que la distancia entre ellos fue de solo unos centímetros. «Vives una vida difícil, Serena», dijo Marcus, con una voz grave como un violonchelo en una habitación vacía. «Trabajas 14 horas al día. Cargas con una deuda que no es tuya. Te enfrentas a todo sola, sin nadie a tu lado». Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación le hizo detener el corazón. «Mereces ser amada». Serena no podía respirar, no podía moverse, no podía hacer nada más que quedarse allí, mirándolo con los ojos muy abiertos. Marcus levantó la mano lentamente, con delicadeza, como si temiera asustarla. Sus dedos le tocaron la mejilla, apartaron un mechón de pelo que el viento había echado hacia adelante y se lo colocaron detrás de la oreja. El contacto fue tan ligero como el aleteo de una mariposa, pero le quemó la piel como el fuego. Serena se estremeció y supo que él lo había notado porque sus dedos se detuvieron,
descansando suavemente contra su mejilla. Estaban tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, lo suficientemente cerca como para percibir el aroma de una colonia cara mezclada con madera y café, lo suficientemente cerca como para que, cuando ella levantó la cara, sus bocas estuvieran a solo unos centímetros de distancia. El corazón de Serena latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Su respiración se volvió rápida, superficial, temblorosa. Miró a los ojos de Marcus y vio algo en ellos: deseo, ternura y una contención a punto de romperse. Marcus inclinó la cabeza. Más cerca, aún más cerca. Entonces se detuvo, a un suspiro de sus labios. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, leyendo cada emoción, cada pensamiento, cada latido acelerado de su corazón. Y se detuvo. No porque no quisiera, Serena podía ver que quería, podía sentir el deseo en cada línea tensa de su rostro. Pero aún así se detuvo. Volveré a verte, Serena. Marcus susurró, con voz áspera, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Luego dio un paso atrás. 1, 2, su mano dejó su mejilla y el frío vacío se apoderó del lugar donde antes había estado su calor. Se dio la vuelta y caminó hacia el Maserati, y Serena solo pudo quedarse allí mirando, sus pies clavados en el suelo. La puerta del coche se abrió. Marcus se subió. El motor rugió y el coche se alejó, desapareciendo al final de la calle. Serena se quedó sola bajo el sol poniente, con los labios aún temblorosos y las mejillas aún ardiendo donde él la había tocado. «Te volveré a ver», le susurró, y esas palabras sonaron como una promesa. 3 días pasaron como 3 siglos. Serena fue a trabajar, atendió a los clientes, limpió las mesas, sirvió café e intentó no pensar en Marcus Valente. Falló estrepitosamente. Cada noche, tumbada en la cama, se tocaba la mejilla, el lugar donde sus dedos la habían rozado. Cada mañana, cuando se despertaba, se preguntaba si «te volveré a ver» había sido realmente una promesa o solo el tipo de palabras corteses que los ricos se dicen entre sí. Casi se había convencido de que era lo segundo, de que Marcus la había olvidado en el momento en que el Maserati desapareció, de que ella no había sido más que un momento pasajero en su ajetreada vida. Entonces, su teléfono vibró. Era la tarde del tercer día. Acababa de terminar su turno. Estaba sentada en la cama, demasiado cansada incluso para cambiarse de ropa. La pantalla se iluminó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Solo unas pocas palabras, sin saludo, sin explicación. Listo en 10 minutos. El corazón de M. Serena se detuvo por un instante. Luego volvió a latir rápido y con fuerza, tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. M. Marcus. No la había olvidado. Llegaría en 10 minutos. Saltó de la cama como si hubiera recibido una descarga eléctrica. 10 minutos. Solo tenía 10 minutos. Corrió al baño, se lavó la cara, se cepilló el pelo y se puso el único vestido limpio que le quedaba en el armario. Un vestido azul oscuro de punto. No había tiempo para maquillarse, ni para pensar, ni para entrar en pánico. Quizás eso era bueno, porque si hubiera tenido tiempo, se habría preguntado qué estaba haciendo. Habría analizado la situación. Se habría preocupado. Habría encontrado 1000 razones para no ir. Exactamente 10 minutos después, un coche negro se detuvo frente a su edificio. Serena salió. La puerta trasera se abrió como si la estuvieran esperando. Se deslizó dentro, con el corazón en un puño, y allí estaba él. Marcus estaba sentado dentro. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas. No se parecía en nada al jefe frío con abrigo largo de la noche tormentosa. Parecía más relajado, más suave, y cuando sus ojos marrones oscuros encontraron los de ella, parecían más cálidos que nunca. «Has venido», dijo, y Serena habría jurado que había un atisbo de alivio en su voz. «Me llamaste», respondió ella sin saber qué más decir. Marcus sonrió. Esa sonrisa cambió su rostro por completo. «Quiero enseñarte algo». El coche se deslizó en la noche, pasando por las calles de Manhattan, resplandecientes de luz, pasando por rascacielos como gigantes que custodiaban la ciudad. Serena no preguntó a dónde iban.
De alguna manera confiaba en él. Confiaba en él de una manera que no tenía sentido. El coche se detuvo frente a un edificio altísimo en el corazón de la ciudad. Marcus la llevó al interior, a un ascensor privado, y subieron hasta que las puertas se abrieron y Serena dejó de respirar. Se encontraban en una plataforma de observación, tal vez en lo más alto del edificio. Todo Manhattan se extendía bajo ellos como una alfombra de luz brillante. Millones de pequeñas luces parpadeaban y brillaban, reflejándose en el río Hudson, creando una imagen que Serena nunca se había atrevido a soñar que vería. El viento nocturno era frío y suave mientras se deslizaba entre su cabello. Ella se quedó allí, atónita, olvidando cómo hablar. «Aquí es donde vengo cuando quiero pensar», dijo Marcus, de pie a su lado, contemplando la ciudad. «Nadie conoce este lugar, solo yo y ahora ella». Se sentaron en un largo banco que ya estaba allí, y empezaron a hablar de todo, de lo que no habían tenido tiempo de decir en la cafetería, de sueños y miedos, del pasado y del futuro. El tiempo pasó. Serena no sabía cuánto, 1 hora, 2 horas, quizá más. Solo sabía que nunca se había sentido tan cómoda junto a nadie. En algún momento, Marcus volvió a hablar. «Una vez dijiste que querías abrir una panadería. Cuéntame». Y Serena se lo contó. Le describió la pequeña panadería de sus sueños, con mesas rústicas de madera y el olor del pan recién horneado. Habló de que quería que los niños huérfanos vinieran a comer gratis porque sabía lo que era el hambre y la soledad. Le contó las recetas que había aprendido de la señora Patterson, un sueño que siempre le había parecido imposible. Marcus la escuchó y cuando terminó, sus ojos se iluminaron como si acabara de ver algo precioso. «Lo conseguirás», dijo. Su voz era firme, como si fuera una verdad evidente. «Yo lo creo». Y, curiosamente, cuando Marcus lo dijo, Serena también empezó a creerlo. La segunda cita fue una semana después. Esta vez, el mensaje de Marcus era un poco más largo. «Abrígate bien, te recogeré a las 7». Serena no preguntó a dónde iban. Había aprendido que, con Marcus, las sorpresas siempre valían más que la espera. Se puso un jersey de color crema, se envolvió el cuello con una bufanda y se calzó los guantes de cuero que él le había regalado. Cuando Marcus vio los guantes en sus manos, un destello de luz cruzó sus ojos marrones oscuros, y Serena supo que había hecho lo correcto. Los llevó fuera de la ciudad, más adentro de los suburbios, donde los rascacielos dieron paso a árboles desnudos y campos cubiertos de niebla. Por fin se detuvieron ante una alta verja de hierro. Más allá, un amplio jardín yacía oculto en la noche. Marcus la condujo a través de la verja y Serena entró en otro mundo. «Este es un jardín botánico privado», explicó Marcus. «Uno de los secretos mejor guardados de la ciudad». Un enorme invernadero se extendía ante ellos. Una cálida luz dorada se derramaba desde el interior como una joya brillante en la oscuridad invernal. Cuando entraron, Serena casi se quedó sin aliento. Flores. Miles de flores. De todos los colores. De todas las clases. Floreciendo desafiando el frío invernal del exterior. Orquídeas blancas. Rosas de un rojo intenso. Tulipanes de un amarillo brillante. Lavanda púrpura. Sus aromas se mezclaban, dulces y embriagadores, envolviéndola como unos cálidos brazos. «Es precioso», susurró ella. Incapaz de apartar la mirada de los pétalos, Marcus se quedó a su lado, en silencio, observando su reacción con una expresión que ella no podía descifrar. Luego la condujo más adentro del jardín, pasando por hileras de flores, hasta un banco de piedra bajo un naranjo y una flor. Se sentaron y Marcus hizo algo que sorprendió a Serena. Sacó un cuaderno del bolsillo de su abrigo, un cuaderno de cuero marrón gastado, viejo, con el lomo ablandado por el uso. Lo miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera sopesando una decisión, y luego lo colocó en sus manos. «Ábrelo», dijo, con una voz más baja de lo habitual. Serena abrió el cuaderno y dejó de respirar. Dibujos, docenas de ellos, a lápiz y carboncillo, delicados hasta en cada trazo. El retrato de una mujer con ojos tristes.
El perfil de una ciudad al atardecer. Dos manos sosteniendo una rosa y mucho más. Cada uno tenía un estilo clásico, del tipo que recordaba a Serena las obras maestras del Renacimiento que solo había visto en libros. Líneas suaves pero seguras, sombras perfectas, emoción viva en cada trazo. ¿Tú dibujaste esto?, preguntó, levantando la mirada hacia Marcus, con los ojos muy abiertos. Él asintió, y por primera vez, Serena vio algo parecido a la incertidumbre en ese rostro que siempre estaba tan seguro. Desde que era niño, mi madre me enseñó. Le encantaba la pintura renacentista, especialmente Miguel Ángel y Rafael. Decía, el arte es la forma en que el alma habla cuando las palabras no bastan. Serena pasó página tras página, contemplando cada boceto, y sintió como si estuviera mirando directamente al alma de Marcus. Este no era el frío jefe de la mafia. Era un artista, un hombre con un corazón sensible y manos dotadas, una parte de él que el mundo exterior nunca había llegado a ver. ¿Por qué lo ocultas?, preguntó en voz baja. ¿Por qué nadie lo sabe? Marcus se quedó callado durante un largo rato, con la mirada perdida en las flores que los rodeaban. Luego respondió con voz baja y grave. Porque en mi mundo un hombre no puede mostrarse débil, dijo. Un jefe de la mafia no puede dibujar, no puede amar la belleza, no puede tener ninguna debilidad que un enemigo pueda utilizar en su contra. Desde que era joven, mi padre me enseñó que el arte era inútil, un signo de debilidad. Así que lo oculto. Oculto este cuaderno. Oculto quién soy en realidad. Serena lo miró y le dolió el corazón. Vio la soledad en sus ojos, el peso de llevar una máscara durante toda una vida. El hombre real detrás del poderoso jefe. Gracias, dijo, con una voz apenas audible. Por mostrármelo, respondió Marcus, volviéndose hacia ella, y en esos ojos marrones oscuros, ella vio algo nuevo. Gratitud, confianza y tal vez, solo tal vez, algo que parecía amor comenzando a echar raíces. La tercera cita llegó a las 4 de la mañana. El mensaje de Marcus era de una sola línea. Quiero mostrarte el amanecer. Serena no pudo dormir esa noche. Se acostó en la cama, mirando al techo, contando cada minuto que pasaba hasta que el familiar coche negro apareció bajo la ventana de su apartamento. Esta vez se dirigieron al puerto, donde les esperaba un yate blanco, con sus luces brillando sobre el agua, oscura como la tinta. Marcus la llevó a la cubierta, donde había dos tumbonas una al lado de la otra, orientadas hacia el este, hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a cambiar de negro a gris. Se sentaron en silencio, esperando el sol. El aire de la madrugada era frío y húmedo, y traía el aroma de la sal marina y la madera de los barcos. Serena se envolvió en la manta de lana que Marcus ya había preparado, y sintió una paz inesperada. Paz, como si perteneciera a ese lugar, como si perteneciera a ese momento, como si perteneciera al lado del hombre que estaba sentado a su lado. Entonces Marcus habló. Ahora ya sabes cosas sobre mí, dijo, con voz baja y suave en medio del silencio. Sobre mi vida, sobre lo que oculto. Ahora quiero saber cosas sobre ti, sobre tu infancia, sobre lo que te ha convertido en quien eres hoy. Serena se quedó rígida. Esa era la parte de su vida que nunca le había contado a nadie. La parte que había enterrado profundamente, bajo una coraza dura, bajo la sonrisa de atención al cliente, bajo la resistencia diaria. Pero cuando miró a los ojos de Marcus, ojos que ya le habían mostrado sus secretos más profundos, supo que no podía negarse. No sé quiénes son mis padres biológicos, comenzó, con la voz temblorosa. Me dejaron en el hospital el día que nací, sin nombre, sin dirección, sin nada. La enfermera que estaba de guardia esa noche me puso serena porque dijo que no lloraba. Me quedé allí tumbada en silencio, como si ya supiera que nadie volvería a por mí. Hizo una pausa y tragó saliva para aliviar la opresión que sentía en la garganta. En los años siguientes viví en orfanatos, no en uno, sino en 5 lugares diferentes. Cada vez que llegaba a un sitio nuevo, esperaba que alguien me adoptara, y así fue. 3 veces. Marcus no dijo nada. Solo le cogió la mano.
Su mano era cálida y firme, como un ancla, que le impedía hundirse en la corriente de recuerdos dolorosos. La primera familia me devolvió al cabo de 2 meses, continuó Serena, con voz monótona, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Decían que era demasiado callada, demasiado inquietante. La segunda familia me tuvo 6 meses, hasta que tuvieron un hijo biológico y ya no me necesitaron. Y la tercera familia se detuvo, con la respiración entrecortada. Mi padre adoptivo bebía, y cuando estaba borracho pegaba. Pegaba a su mujer. Me pegaba a mí. Lo aguanté durante 18 meses, hasta que un profesor vio los moratones en mi brazo y llamó a la policía. Tenía 12 años cuando me sacaron de esa casa. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Serena, pero ella no se detuvo. No podía detenerse. Las palabras que habían estado encerradas en su pecho durante demasiado tiempo brotaron como un torrente fuera de su control. Después de eso, ya no confié en nadie. Construí muros a mi alrededor. Me convertí en la niña que nadie quería adoptar porque era demasiado fría, demasiado distante, y acepté que viviría así para siempre, hasta que apareció la señora Patterson. Su voz se suavizó cuando pronunció el nombre. Era una viuda de 60 años que vivía sola en una pequeña casa en Queens. No necesitaba un niño. Ella eligió a un niño. Me le eligió a mí, el niño que nadie quería. Serena se volvió hacia Marcus, con los ojos enrojecidos. Ella me enseñó a hornear. Me enseñó a leer. Me enseñó que ser amada no era algo que tuviera que ganarme, sino algo con lo que había nacido y tenía derecho a recibir. Me abrazaba todas las noches hasta que me dormía. Me decía, te quiero todos los días, hasta que empecé a creerlo. Ahora lloraba abiertamente, sin ocultarlo ni contenerse. Y entonces enfermó. Cáncer. La cuidé durante 2 años, hasta su último aliento. Y cuando se fue, volví a ser huérfana. Silencio. Solo el suave golpeteo de las olas contra el casco y el viento matutino que se movía en la oscuridad. Entonces Marcus habló, con voz ronca. Eres la persona más fuerte que he conocido nunca, Serena. Serena negó con la cabeza. No soy fuerte. Simplemente no tuve otra opción. Eso es exactamente lo que es la fuerza, dijo Marcus, apretándole la mano con más fuerza. Levantarse cuando la vida te derriba. Seguir amando después de haber sido herido demasiadas veces. Seguir esperando cuando ya no queda nada por lo que esperar. Y justo entonces, el sol comenzó a salir por el horizonte, tiñendo todo el cielo de rojo. Serena contempló el amanecer, con lágrimas aún en las mejillas, pero con el corazón más ligero que nunca. Porque por primera vez en su vida, le había contado a alguien toda la historia. Y esa persona no huyó. Esa persona seguía allí, cogiéndole la mano, contemplando con ella el comienzo de un nuevo día. Las citas continuaron, cada una de ellas acercándolos más. Una cena privada en un restaurante italiano que Marcus reservó en exclusiva. Una tarde paseando por un museo de arte en el que no había nadie más que ellos dos. Una noche en la azotea de la finca Valentia, bebiendo vino y contando estrellas. Cada momento, cada conversación, cada mirada que compartieron. Todo ello parecía hilos invisibles que tejían algo que Serena no se atrevía a nombrar. Tenía miedo. Miedo de que, si decía la palabra en voz alta, desapareciera. Miedo de que todo fuera un sueño. Y de despertarse en su frío apartamento estudio, sola como siempre. Pero entonces llegó esa noche. Marcus la recogió a las 9 de la noche y esta vez no le dijo a dónde iban. El coche atravesó la noche fuera de la ciudad por carreteras vacías y sinuosas que serpenteaban por el bosque. Por fin se detuvieron junto a un lago. El agua estaba tan lisa como un espejo, reflejando la luna llena y miles de estrellas que brillaban en un cielo sin nubes. Un pequeño yate esperaba en la orilla, con linternas que brillaban a lo largo de la barandilla como un sueño salido de un cuento de hadas. Marcus la guió a bordo y se adentraron en el centro del lago, dejando atrás el mundo. Sin ruido de tráfico, sin luces de la ciudad, solo ellos, el agua, la luna y el silencio absoluto de la naturaleza. Serena se recostó en la cubierta,
mirando al cielo nocturno, y se sintió increíblemente pequeña, pequeña bajo el vasto universo. Pero curiosamente, no se sentía sola porque Marcus yacía a su lado, con sus hombros tocándose, y el calor de su cuerpo la alcanzaba como una promesa. Estaban en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que no necesitaban palabras para entenderse. Un silencio que se sentía cómodo, pacífico, como si se hubieran conocido en otra vida. Entonces Marcus se movió, apoyándose en un codo y mirándola. La luz de la luna suavizaba los ángulos marcados de su rostro, haciendo que sus ojos marrones oscuros brillaran como si tuvieran fuego en su interior. No creo en el amor a primera vista, dijo, con una voz baja y ligera como el viento nocturno. Solía pensar que era solo un cuento de hadas, algo que la gente inventaba para vender libros y películas. Viví 36 años sin sentir nunca algo así. Serena lo miró, con el corazón acelerado. Y entonces, susurró. ¿Y entonces qué? Entonces ocurrió aquella noche, dijo Marcus, sin apartar los ojos de ella. La tormenta, la cafetería vacía, y tú. Hizo una pausa, respirando hondo, como si reuniera valor cuando oí tu voz por teléfono, suave y cálida, diciéndome que mi hija estaba a salvo. Algo cambió en mí, y cuando te vi por primera vez, de pie en ese pequeño restaurante, con el pelo mojado, el uniforme viejo, pero con los ojos brillantes como si tuvieran estrellas, extendió la mano y le acarició la mejilla con los dedos. Lo entendí. ¿Entendiste qué? La voz de Serena temblaba. Que el amor a primera vista es real, dijo Marcus. Y me impactó. Su mano le levantó la barbilla, con suavidad pero con firmeza. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, leyendo cada sentimiento, cada pensamiento, cada latido frenético de su corazón. Y Serena vio en su mirada lo que había tenido demasiado miedo de nombrar. Amor, puro, feroz, aterrador en su totalidad. Serena, Marcus susurró su nombre, y en sus labios sonó como una plegaria, como un himno, como el sonido más hermoso que ella había oído jamás. Luego la besó, no con un beso suave y vacilante. Era el beso de un hombre que había esperado demasiado, se había reprimido demasiado, había deseado tanto que casi le dolía. Su boca se encontró con la de ella, cálida y exigente, y todo explotó. Serena sintió fuegos artificiales dentro de su pecho, fuego corriendo por sus venas, como si todo el universo se hubiera reducido a ese momento. Solo eso, solo ellos, solo sus bocas moviéndose juntas, ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, sus dedos se deslizaron entre su cabello negro y le devolvió el beso con todo lo que tenía, con la soledad de 28 años, con el deseo oculto de ser amada, con el corazón desgarrado por la felicidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con las frentes tocándose, mezclando sus alientos. Marcus cerró los ojos y, cuando los volvió a abrir, algo brillaba en su mirada marrón oscuro. Mia vita, susurró en italiano, con voz ronca, mi vida. Serena no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de alguien que por fin había encontrado un hogar. Después de aquella noche de luna llena en el lago, todo cambió. Marcus dejó de ocultar a Serena de su mundo. Quería que ella entrara en él. Quería que formara parte de su vida, no solo en citas secretas, sino en su casa, en su familia. Así que, una semana después de su primer beso, la llevó a la finca Valente. Serena había imaginado la casa de Marcus de 1000 maneras diferentes. Pensaba que sería fría, lujosa, llena de guardias y con el ambiente tenso y peligroso del mundo de la hampa. Pero cuando el coche atravesó las grandes puertas de hierro y se detuvo frente a la mansión, se sorprendió. La casa era enorme, sí, con paredes de piedra gris y un tejado de tejas rojas italianas, pero no era fría. Las enredaderas trepaban por las vallas. La vegetación llenaba el jardín. Una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas. Parecía un hogar, uno de verdad.
Ni siquiera había tenido tiempo de salir del coche cuando la puerta principal se abrió de par en par. Hermana Serena, Sofía salió disparada como un pequeño tornado, con sus rizos negros al viento. Sus piececitos corrían tan rápido que casi tropieza. Se lanzó hacia Serena, rodeándole la cintura con los brazos y apretando la cara contra su estómago. Te echaba de menos, te echaba mucho de menos. ¿Por qué has tardado tanto en venir? Serena se arrodilló, abrazó a la niña y su corazón se derritió. Sofía era diferente a aquella noche tormentosa. Ya no temblaba, ya no tenía miedo. Estaba llena de energía. Sus grandes ojos marrones brillaban. Sus mejillas estaban sonrosadas y su amplia sonrisa dejaba ver el nuevo hueco donde se le había caído un diente de leche. Yo también te he echado de menos, susurró Serena, alisándole los rizos. ¿Cómo te encuentras? Estoy genial. He hecho muchos dibujos. Quiero enseñártelos. Y papá dijo, me enseñarás a mornear. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Marcus se acercó a ellas con una rara sonrisa en los labios, mientras miraba a su hija y a Serena. Vas a estrangular a Serena, Sofía. No pasa nada. Serena se rió mientras se levantaba, sin soltar la mano de Sofía. Me gusta este tipo de bienvenida. Entraron en casa y Serena conoció a Rosa, el ama de llaves que llevaba 30 años trabajando para la familia Valente. Era una mujer italiana de unos 60 años. Llevaba el pelo plateado recogido cuidadosamente en la nuca. Tenía el rostro marcado por la edad, pero sus ojos eran penetrantes y cálidos. Cuando Rosa miró a Serena, no hubo escrutinio ni juicio, solo aceptación, como si la conociera desde hacía mucho tiempo y hubiera estado esperando su llegada. Así que tú eres Serena, de la que el jefe y la pequeña no han dejado de hablar, dijo Rosa, con su marcado acento italiano. Bienvenida a casa. Espero que te quedes mucho tiempo. La cena de esa noche no fue un banquete lujoso. No había una larga mesa repleta de platos interminables. No había sirvientes de pie alrededor. Solo ellos cuatro en la gran cocina, con Marcus en los fogones preparando pasta según la receta familiar de su madre. Serena se sentó en la encimera, Sofía a su lado, y Rosa iba y venía preparando la ensalada y la salsa. Papá cocina muy bien, presumió Sofía, pero solo cocina cuando es una ocasión especial. Hoy es especial porque tú estás aquí. Marcus miró hacia atrás y sus ojos se encontraron con los de Serena. No dijo nada, pero la pequeña sonrisa en su boca lo decía todo. Esto es especial. Tú eres especial. La cena transcurrió entre risas y conversación. Sofía habló de la escuela, de sus amigos, del dibujo en el que estaba trabajando. Rosa contó viejas historias sobre Marcus cuando era niño, haciéndole poner caras y haciendo reír a Serena a carcajadas. Y Marcus, el frío jefe de la mafia, se sentó allí con una sonrisa que no se borraba de su rostro, mirando a su hija y a la mujer a su lado, con una mirada que Serena nunca había visto en nadie. La mirada de un hombre feliz. Después de la cena, Serena cumplió su promesa. Le enseñó a Sofía a hacer galletas con trocitos de chocolate, la receta que Patterson le había enseñado años atrás. Se quedaron en la cocina con harina volando por todas partes, en sus mejillas, en su pelo, incluso en la nariz de Sofía. La niña se rió cuando Serena le untó harina en la nariz y ella se vengó echándole un puñado de harina en el pelo a Serena. Se desató una pelea de harina y las risas resonaron por toda la casa, despertando paredes que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Marcus se quedó en la puerta de la cocina, apoyado en el marco, observándolas. Rosa estaba a su lado y murmuró con voz llena de emoción. Hace mucho tiempo que esta casa no oía risas como estas, señor. Cuando las galletas salieron del horno, Sofía llevó a Serena arriba para enseñarle la colección de dibujos. Y allí, en la pared, entre docenas de bocetos torcidos, Serena vio un dibujo que era diferente. Un dibujo de 3 personas. Un hombre alto con pelo negro, una chica con pelo castaño y una niña pequeña en medio, sosteniendo sus manos. Debajo del dibujo, con la letra temblorosa de un niño, estaban las palabras «Mi familia». A Serena se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ese es papá», dijo Sofía, señalando al hombre. «Esa soy yo», señaló a la niña pequeña.
«Y esa eres tú», dijo señalando a la mujer de cabello castaño. Entonces Sofía miró a Serena con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. «¿Puedes ser mi familia?». Serena se arrodilló, la abrazó y le susurró entre lágrimas. «Me encantaría, Sofía. Me encantaría». Las semanas siguientes pasaron como un sueño. Serena seguía trabajando en la cafetería. Seguía sirviendo a los clientes y limpiando las mesas todos los días. Pero su vida había cambiado por completo. Tenía a Marcus, el hombre que la llamaba todas las noches antes de que se durmiera, con su voz grave y cálida que la relajaba y la ayudaba a descansar. Tenía a Sofía, la niña que la llamaba hermana con pura alegría cada vez que se veían. Tenía una familia, aún no oficial, pero ya era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Entonces, una mañana, cuando abrió el buzón como siempre, Serena encontró un sobre del hospital. Le temblaban las manos mientras lo abría, preparándose para otra carta de reclamación, tal vez con intereses más altos, tal vez con amenazas más duras. Pero lo que leyó la hizo leerlo 3 veces, solo para asegurarse de que sus ojos no le engañaban. Estimada señorita Serena Hayes, le escribimos para informarle de que el saldo restante de $100,000 por los gastos hospitalarios relacionados con la paciente Margaret Patterson ha sido pagado en su totalidad. Su cuenta ahora muestra un saldo cero. Atentamente. Serena se quedó allí, en el pasillo de su viejo edificio de apartamentos, mirando fijamente el papel. $5,000. La deuda que la había estado agobiando durante 2 años. La deuda que la había llevado a trabajar 14 horas al día, a saltarse el desayuno, a llevar ropa gastada hasta los hilos. Había desaparecido de la noche a la mañana, y ella sabía exactamente quién lo había hecho. Esa misma tarde fue a la finca Valente, sin avisar, sin esperar a que la recogiera un coche. Tomó un taxi con el dinero de las propinas que había ahorrado y cuando atravesó la verja, no sonrió a los guardias como solía hacer. Entró directamente. Encontró a Marcus en su despacho. Estaba sentado detrás de su escritorio revisando unos papeles. Cuando la vio, se levantó y esbozó una sonrisa, pero ésta se desvaneció al ver su rostro. «Serena, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho?». Ella le interrumpió con la voz temblorosa por el esfuerzo de contener sus emociones. Levantó la carta. «¿La deuda? ¿Has pagado mi deuda?». Marcus se quedó en silencio durante un momento. Luego asintió. «Sí». «¿Por qué?». Su voz se elevó. «No te pedí que lo hicieras. No necesito que nadie me salve. Podía manejarlo. Lo estaba haciendo. Podías encargarte de ello». Marcus interrumpió con calma. «Te mataste a trabajar. Te saltaste comidas para pagarla. Llevabas 2 años cargando con una deuda que no era tuya». Se acercó, con sus ojos marrones oscuros fijos en los de ella. «¿Sabes por qué lo hice?». Serena negó con la cabeza, con lágrimas empezando a brotar. «Porque cuidaste de tu madre adoptiva hasta su último aliento», dijo Marcus, suavizando la voz. «Te quedaste con ella cuando nadie más lo hizo. La querías, te preocupabas por ella y la dejaste marchar con todo el amor que un hijo puede dar a una madre». Levantó la mano y le secó la lágrima que resbalaba por la mejilla de Serena. «Ella se merecía descansar sin dejarte una carga. Y tú te mereces vivir sin llevar esa carga». Algo se rompió en Serena y se echó a llorar. No por ira ni porque su orgullo hubiera sido herido, sino porque, por primera vez en su vida, alguien había visto el dolor que llevaba dentro. Alguien que no se limitó a decir «pobrecita» y marcharse, sino que realmente hizo algo para ayudarla. Ella cayó en los brazos de Marcus, aferrándose a él, y lloró como nunca antes se había permitido llorar. Marcus la abrazó, acariciándole suavemente la espalda con una mano y besándole la cabeza. «No te estoy comprando con dinero, Serena», le susurró. «Solo quiero que seas libre, libre del pasado, libre para vivir, para soñar, para amar». Permanecieron así durante mucho tiempo, y ninguno de los dos se dio cuenta de que alguien los observaba desde la puerta. Víctor Valente, el hermano de Marcus, estaba allí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía 32 años, 4 menos que Marcus, y los mismos ojos marrones oscuros, pero con una mirada más aguda y cautelosa.
Había dudado de Serena desde el principio. La había investigado. Había advertido a su hermano de que podría ser una cazafortunas. Pero ahora, al verla llorar en los brazos de Marcus, al ver la ternura en el rostro que su hermano rara vez mostraba, Víctor lo entendió. Se volvió hacia Rosa, que estaba cerca con los ojos húmedos. Ella es diferente, dijo Víctor en voz baja. Ella es auténtica, asintió Rosa sonriendo. Te lo dije. Había pasado un mes desde que se pagó la deuda. Un mes de cenas familiares, tardes enseñando a Sofía a hornear, noches sentada junto a Marcus en el balcón contemplando una ciudad hecha de luces centelleantes. Serena seguía trabajando en la cafetería. No porque ya necesitara el dinero, sino porque le encantaba el trabajo. Amaba a Frank. Amaba a los clientes habituales. Marcus respetaba eso. Nunca la presionó para que cambiara. Nunca intentó convertirla en otra persona. La quería por lo que era, no por lo que él quería que fuera. Y eso hacía que Serena lo quisiera más cada día. Entonces, una tarde de fin de semana, Marcus le dijo que se arreglara. «Quiero llevarte a un lugar especial», le dijo. Y en sus ojos marrones oscuros había una luz que ella nunca había visto antes. Misterio, emoción y algo que se parecía un poco a la preocupación. Serena no preguntó a dónde iban. Había aprendido que, con Marcus, las sorpresas siempre valían más que la espera. Los llevaron fuera de la ciudad, a las afueras, por carreteras sinuosas, a través de verdes colinas. Por fin se detuvieron frente a una antigua finca, más pequeña que la casa de Manhattan, pero hermosa de otra manera. Antigua, tranquila, como sacada de un cuadro victoriano. «Aquí es donde crecí», dijo Marcus, suavizando la voz. «La casa de la familia Valente durante 4 generaciones. Me fui después de casarme con Isabela, pero la conservé porque aquí está mi madre». Llevó a Serena a la parte trasera de la casa y Serena dejó de respirar. Delante de ella había un jardín de rosas. No eran unos pocos parterres pequeños. Era todo un reino de rosas que se extendía hasta el horizonte. Miles, quizá decenas de miles, de todos los colores. Rojo carmesí como la sangre. Rosa pálido como la mejilla de una novia. Amarillo brillante como la luz del sol. Naranja cálido como la puesta de sol y blanco puro como la primera nieve. La fragancia la envolvió, embriagadora y dulce como el abrazo invisible de la naturaleza. «Mi madre plantó este jardín», Marcus dijo a su lado. «Una rosa a la vez». Ella dijo. Las rosas eran el símbolo del amor, y cada rosa que plantaba era una plegaria por nuestra familia. Su voz se volvió pesada, llena de nostalgia. «Murió cuando yo tenía 20 años. Cáncer, como tu madre adoptiva. Pero el jardín sigue aquí. Pago a gente para que lo cuide porque no puedo dejar que muera con ella». Serena tomó la mano de Marcus y la apretó suavemente. Ella lo entendía. Entendía la necesidad de conservar algo de los muertos, aunque solo fuera un viejo abrigo o un jardín de flores. Caminaron entre los rosales mientras el sol tardío se inclinaba, tiñendo todo el jardín de oro y ámbar. Marcus la guió hasta un rincón especial donde solo crecían rosas blancas, limpias y luminosas. «Este era el lugar favorito de mi madre», dijo. Ella respondió. Las rosas blancas significaban nuevos comienzos, esperanza, el amor más puro. Serena se agachó y aspiró el aroma de una rosa blanca en plena floración. Su fragancia era dulce y delicada. Cerró los ojos y dejó que la paz se apoderara de ella. «Mi madre te querría», dijo Marcus de detrás de ella, con voz llena de emoción. «Lo sé, le encantaría tu dulzura, tu fuerza, la forma en que quieres a Sofía, la forma en que has cambiado mi vida». Serena sonrió con los ojos aún cerrados. «Ojalá la hubiera conocido». «La conocerás», dijo Marcus de una forma diferente. Algo en su voz hizo que Serena abriera los ojos y se diera la vuelta, y dejó de respirar. Marcus estaba arrodillado frente a ella, en el jardín de rosas blancas, bajo la luz dorada del atardecer. En su mano tenía una pequeña caja de terciopelo negro abierta, con un anillo, no un diamante ostentoso, sino una esmeralda ovalada, verde como sus ojos,
rodeada de pequeños diamantes que captaban la luz, sutil, elegante, perfecta. A Serena se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba al hombre arrodillado ante ella. La puesta de sol brillaba en su cabello oscuro salpicado de plata y en sus ojos marrones oscuros y brillantes. Serena, dijo Marcus, pronunciando su nombre con la voz temblorosa por primera vez desde que ella lo conocía. Serena se quedó allí, en el jardín de rosas blancas, bajo una puesta de sol que convertía el mundo entero en un resplandor dorado y ámbar. Y no podía creer lo que estaba viendo. Marcus Valente, el jefe mafioso más poderoso de la ciudad, el hombre que podía hacer temblar un imperio con una sola mirada, estaba arrodillado ante ella, con una rodilla en el suelo, el anillo de esmeralda brillando en su palma. Y en esos ojos marrones oscuros, vio algo que nunca había creído merecer. Amor, puro, incondicional y sagrado, destinado a ella. Serena, Marcus volvió a pronunciar su nombre, y en sus labios sonó como un himno. Viví 36 años en un mundo de sombras y poder. Construí un imperio con hierro y sangre. Perdí a mi esposa y pensé que mi corazón había muerto con ella. Su voz temblaba ligeramente y Serena podía ver cómo ponía todo su valor en cada palabra. Entonces, una noche tormentosa, recibí una llamada de una camarera de un pequeño restaurante. Una mujer que salvó a mi hija, que me habló con amabilidad y me dijo que la había envuelto en el abrigo más cálido que tenías y que estaba bebiendo chocolate caliente con malvaviscos. Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca, y en ese momento, en medio de la tormenta, entraste en mi vida y te convertiste en paz. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Serena, pero ella no se las secó. Se limitó a quedarse allí escuchando, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No eres una princesa en un castillo, continuó Marcus. Eres una camarera cansada después de 14 horas de pie, con los zapatos gastados y el uniforme viejo y descolorido. Pero tienes algo que ninguna mujer que haya conocido tiene. Tienes un corazón lo suficientemente grande como para acoger a una niña perdida bajo la lluvia, lo suficientemente fuerte como para cargar con la deuda de la madre adoptiva a la que enterraste, lo suficientemente valiente como para entrar en mi mundo sin miedo. Hizo una pausa, respiró hondo y cuando continuó, se le quebró la voz. Le devolviste la risa a Sofía. No había reído así desde que murió su madre. Pero contigo vuelve a ser una niña, brillante, feliz, viva. Devolviste la luz a la casa. Una casa que había estado silenciosa y fría durante 4 años y que ahora está llena de risas, del olor a repostería y de la calidez del amor. Y tú, se le quebró la voz. Tú has devuelto el latido a mi corazón, el corazón que creía muerto. Tú lo has despertado. Le has enseñado a amar de nuevo. Marcus levantó el anillo. La esmeralda reflejaba la puesta de sol, verde como los ojos de Serena. El verde es esperanza, como la vida, como el amor. No puedo prometerte una vida fácil. Dijo, mi mundo es peligroso. Hay enemigos, hay sombras, pero puedo prometerte esto. Te protegeré con mi vida, te amaré con todo mi corazón. Pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz. La miró directamente a los ojos y la última pregunta cayó como una montaña, profunda como el mar. Serena Hayes, ¿quieres ser mi esposa? Serena no respondió con palabras. Se arrodilló frente a Marcus, allí mismo, entre las rosas blancas, con las rodillas en el suelo, las manos cerradas sobre las de él y las lágrimas cayendo como lluvia. Pero sonreía, la sonrisa más brillante de sus 28 años. Sí, susurró con voz quebrada. 1000 veces sí, 1.000.000 de veces sí. Quiero ser tu esposa, quiero ser la madre de Sofía, quiero ser tu familia. Las manos de Marcus temblaban mientras deslizaba el anillo en su dedo anular. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ese dedo, para esa mujer, para ese momento. Luego la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, y la besó en el jardín de rosas de su madre, bajo una puesta de sol que se desvanecía en la noche. Se abrazaron durante mucho tiempo, con las frentes tocándose, sus respiraciones mezclándose,
y el mundo a su alrededor parecía haber dejado de girar. Solo ellos, solo el amor, solo la promesa de un futuro compartido. Entonces, un grito estalló detrás de ellos. ¿Ha dicho que sí? ¿Ha dicho que sí? Serena y Marcus se giraron, y Serena vio a Sofía corriendo hacia ellos, con sus rizos negros al viento y sus piececitos moviéndose tan rápido que casi tropieza. Detrás de ella estaba Rosa, secándose las lágrimas con un pañuelo, y Víctor, con los brazos cruzados, pero con una sonrisa en los labios. Prometí guardarlo en secreto, pero no pude, gritó Sofía mientras se abalanzaba sobre ellos como un torbellino. Papá me hizo prometer que no vendría aquí hasta que estuviera hecho, pero no pude esperar. ¿Ha dicho que sí? ¿Ha dicho que sí? Marcus se rió, un sonido alegre y feliz, el tipo de sonido que Serena sabía que nunca se cansaría de oír. Ella dijo, sí, mi amor. Sofía saltó arriba y abajo, y luego los abrazó a ambos. Sus pequeños brazos se engancharon alrededor del cuello de Serena y Marcus, juntándolos, y la niña lloró, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas redondas. «Vas a ser mi nueva mamá», susurró Sofía, con la voz temblorosa. «Tendré una mamá. Volveré a tener una mamá». Serena la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Sí, cariño, seré tu madre para siempre». Y se abrazaron en el jardín de rosas blancas. 3 personas, una familia bajo la última luz moribunda del atardecer, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La boda tuvo lugar un mes después de la propuesta, allí mismo, en el jardín de rosas de la madre de Marcus. No fue una boda lujosa con cientos de invitados y periodistas hambrientos. Serena no quería eso. Quería algo pequeño y cálido, solo con las personas que realmente importaban. Y Marcus estuvo de acuerdo porque le daría todo lo que ella le pidiera. El jardín de rosas estaba decorado con cintas blancas y miles de pequeñas velas que brillaban como estrellas fugaces en un mar de flores. Una puerta floral en forma de arco tejida con rosas blancas puras se alzaba en la parte delantera, donde Marcus esperaba con un traje negro perfectamente entallado, con las manos ligeramente temblorosas por los nervios. Solo había unas pocas docenas de invitados. Rosa llevaba un vestido azul oscuro y ya tenía los ojos brillantes antes de que comenzara la ceremonia. Víctor estaba junto a su hermano como padrino. La frialdad que solía mostrar había sido sustituida por una cálida sonrisa. Frank, el propietario del Moonlight Diner, estaba sentado en la primera fila, llorando a mares desde el momento en que entró en el jardín. Y Sofía, con un vestido rosa palo de damita de honor y los rizos recogidos con un lazo blanco, estaba al principio del pasillo con los ojos brillantes como la mañana. La música de la boda comenzó y todos se levantaron y se volvieron hacia la entrada del jardín. Serena apareció. Su vestido de novia era blanco, sencillo y elegante. No era un vestido enorme con capas, sino una línea larga y limpia que rozaba su figura con delicados bordes de encaje en el escote y las mangas. Su cabello castaño estaba recogido de forma suelta, salpicado de pequeñas rosas blancas. No tenía padre que la acompañara al altar. Estaba acostumbrada a eso, pero cuando llegó a la puerta del jardín, una pequeña mano se deslizó en la suya. Sofía estaba allí, mirándola con ojos brillantes. ¿Puedo acompañar a mamá?, preguntó la niña, y Serena tuvo que morderse el labio para no llorar allí mismo. Asintió con la cabeza, y madre e hija avanzaron sobre una alfombra de pétalos de rosa hacia el hombre que esperaba al final del pasillo. Cuando Marcus la vio, todo lo que había estado conteniendo durante todo el día finalmente se desbordó. Las lágrimas resbalaron por el rostro del jefe mafioso más poderoso de la ciudad. No eran lágrimas de tristeza, sino las lágrimas de un hombre que por fin había encontrado la felicidad plena. Cuando Serena llegó a su lado, Marcus le tomó la mano y ella pudo sentir cómo temblaba. Se quedaron uno frente al otro en el jardín de rosas de su madre, bajo la luz dorada del atardecer, y se dieron el «sí, quiero». Marcus prometió protegerla, amarla y acompañarla en todas las tormentas de la vida. Serena prometió ser su luz, su paz, su hogar. Y cuando el oficiante los declaró marido y mujer,
Marcus la atrajo hacia sus brazos y la besó entre los aplausos y los llantos de alegría de todos los presentes. La celebración posterior fue una cálida velada de risas y anécdotas. Rosa cocinó platos tradicionales italianos de la familia Valente. Frank abrazó a Serena y sollozó contra su hombro. «Esa chica se merece ser feliz», dijo con voz entrecortada. «Desde el día en que entró en mi restaurante, supe que era especial. Y ahora, al verla con el vestido de novia, sé que tenía razón». Sofía bailó toda la noche, arrastrando a Marcus y Serena a bailar con ella, y su risa clara resonaba en el jardín. Víctor levantó una copa en honor a su hermano y por primera vez le habló a Serena con verdadera sinceridad. «Bienvenida a la familia Valente y gracias por traer de vuelta a mi hermano». A altas horas de la noche, cuando los invitados se habían marchado y la casa quedó en silencio, Marcus llevó a Serena a su habitación. La habitación era amplia, con grandes ventanas que daban al jardín de rosas, donde las velas aún parpadeaban en la oscuridad. Se quedaron de pie en el balcón, hombro con hombro, contemplando el lugar donde acababan de convertirse en marido y mujer. El aire nocturno era fresco y traía el dulce aroma de las rosas. Serena apoyó la cabeza en el hombro de Marcus y sintió cómo su calor se extendía por su cuerpo. «¿Te arrepientes?», preguntó Marcus, con voz baja y suave en el silencio, entrando en mi mundo. «De convertirte en la esposa de un jefe de la mafia, de asumir los peligros que puedan surgir». Serena lo miró, con sus ojos verde pálido brillando a la luz de la luna. «Ni por un segundo», dijo, con más firmeza que nunca. «Viví 28 años sola, solitaria, perdida, sin nadie. Y entonces, una noche tormentosa, una niña apareció en la puerta de mi restaurante y todo cambió». Levantó la mano y le tocó suavemente la mejilla. «Me diste una familia, me diste amor, me diste un hogar al que pertenecer. No me arrepiento, ni por un segundo, y nunca lo haré». Marcus la besó tierna y profundamente bajo la luz de la luna y las rosas, y se quedaron allí. Dos personas que se habían encontrado en medio de una tormenta y que ahora disfrutaban juntas de la paz. Así es como Serena Hayes, una camarera huérfana de un pequeño restaurante, se convirtió en Serena Valente. No por dinero ni por poder, sino por amor. Un amor que comenzó con un pequeño gesto de bondad en medio de una tormenta, con un viejo abrigo envuelto alrededor de una niña temblorosa, con una taza de chocolate caliente cubierta de malvaviscos, con una llamada telefónica que cambió toda una vida. Esta historia nos recuerda que el amor más grande a veces comienza en los momentos más pequeños, que la amabilidad nunca es en vano, que todo el mundo merece ser amado, por muy doloroso que haya sido el pasado, y que la familia no son solo las personas con las que compartes tu sangre, sino también las personas que eligen quedarse. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón «Me gusta» para apoyar nuestro canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras cada día. Comparte este video con tus seres queridos para que ellos también puedan sumergirse en hermosas historias de amor y esperanza. Nos encantaría saber qué has sentido. ¿Qué opinas de la historia de Serena y Marcus? ¿Alguna vez has vivido un pequeño momento que cambió toda tu vida? Deja un comentario a continuación y comparte lo que hay en tu corazón. Leemos todos los comentarios y valoramos cada palabra que compartes con nosotros. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz y felicidad todos los días. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo.